Bueno, vamos obteniendo más datos sobre esta tercera ola del COVID en México con pues una presencia importante de la variante Delta. Sabemos, por ejemplo, que los jóvenes son quienes están protagonizando esta tercera ola y vamos a hablar un poco más al respecto con el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo e integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Muy buen día. Muy buen día, Pascal. Pues gracias por la invitación y estoy a la orden. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos tener claro respecto de esta tercera ola, doctor? Bueno, que estamos siendo afectados por variantes que tienen una mayor capacidad para diseminarse, es decir, son más infecciosas y que eso ha hecho que vayan atacando a la población de una manera más extensa, pero especialmente a la población no protegida por la vacunación. ¿Qué tanto puede? Sabemos que infecta a los jóvenes, incluso a los niños, pero digamos, jóvenes y niños no vacunados, ¿qué tan propensos están a una enfermedad grave, doctor? Bueno, pues en términos numéricos vamos a ver cantidades importantes de casos graves. De hecho, ya está lleno el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias porque pues hay 60 millones de gente joven que está siendo ahorita afectada contra los 20 millones de personas mayores que vivíamos en México a principio de año y que teníamos el ataque de unas variantes menos hostiles. Uh-huh. Es decir, que pues estas variantes más contagiosas podrían afectar una parte de la población que no se vio tan azotada, digamos, por la variante original del COVID o por la llamada variante mexicana. Sí, efectivamente era menos infecciosa Uh-huh. la variante que circulaba en México a finales del año pasado y entonces pues había ciertas posibilidades de escapar al contagio. Si lo pensáramos al revés, si estas variantes hubieran estado circulando, la Delta, por ejemplo, hubiera estado circulando a finales del año pasado, pues a lo mejor habríamos tenido un escenario 2 o 3 veces más caótico que el que vivimos, porque había toda la población pues susceptible. Hoy en día que ya se protegió con vacuna, aunque sea parcialmente a una parte importante de la población, pues se concentra todo el ataque del virus entre los jóvenes, Uh-huh. pero este virus ahora está reforzado porque ha cambiado genéticamente y se ha vuelto más infeccioso. ¿Qué tanto? Creo que es una pregunta que no tiene una respuesta contundente y que todavía está en evaluación, pero al momento, ¿qué sabemos respecto de la protección que ofrecen las vacunas contra Delta? Bueno, en general las vacunas tienen algún beneficio, en general. Algunas tienen más beneficio que otras, como por ejemplo pudiera ser que las vacunas de Pfizer y de Moderna sean más eficaces en proteger contra particularmente la variante Delta, pero los estudios que se han publicado en el mundo, aunque todos reportan que sí se puede brincar la inmunidad, de todas maneras sí hay protección. Ya, me impresionó el dato que nos dio hace un momento la Secretaría de Salud de la Ciudad de México de cómo ha aumentado la presencia de Delta, cómo se ha ido convirtiendo en dominante al pasar de 10 a 15% de las muestras en la semana 22 a 60-65% solo 5 semanas después. Efectivamente, tenemos datos que muestran que cada vez es más común la infección por la por la variante Delta, pero creo yo como epidemiólogo que las afirmaciones que se hacen no tienen el sustento necesario porque no tenemos un esquema de selección de muestras que represente realmente toda la población que está siendo afectada. Entiendo. Entonces eso es, digamos que lo mínimo de lo malo. Ya, es decir, podría ser todavía más. Podría ser todavía peor. Podría ser todavía peor. Leía yo y lo comenté con la audiencia que en Australia ya hay pues muestras muy claras de que esta variante se contagia incluso en espacios exteriores
a diferencia de las anteriores, que el contagio era principalmente cuando uno se encontraba en un espacio cerrado sin ventilación. ¿Esto debiera llevar a otro tipo de medidas de protección, doctor? Bueno, debería de llevar a por lo menos algunas medidas de protección. Desafortunadamente lo que hemos vivido en México es la tendencia no solo a evitar las medidas de protección, sino a producir condiciones que faciliten los contagios. Y me refiero a los famosos semáforos y a estas ideas de que la epidemia ya estaba domada, que ya estaba bajo control, cuando en realidad no, y ha seguido corriendo el contagio por toda la sociedad. No se ha puesto ninguna restricción a los movimientos poblacionales, no se ha aceptado nada de lo que ha demostrado en el mundo tener algún beneficio, y pues ahora tenemos una variante más infecciosa. Sí es cierto, la posibilidad de contagio en cualquier lugar abierto o cerrado es mayor, la variante es más infecciosa que antes, y la gente, en lugar de tener más cuidado, ahora tiene menos cuidado. No utilizan ya el cubrebocas, no respetan la distancia, incluso se meten en sitios cerrados que pueden facilitar el contagio, o en reuniones multitudinarias en espacios abiertos, como por ejemplo los estadios. Mala idea ir al estadio. Pues una mala idea, porque ahí hay mucha gente y puede andar el virus por ahí flotando y pues nos podemos contagiar. Bueno, además somos uno de 8 países en el mundo que están totalmente abiertos al turismo, que no piden una prueba PCR o siquiera de antígeno a quien llega. Esto pues es de las cosas que tendría que cambiar, doctor. Claro, tendría que cambiar pues en realidad todo, porque no hemos tenido desde el principio ni siquiera la capacidad para entender la diferencia. Pascal, voy a ejemplificar. Hay dos opciones: contención o mitigación. Mitigación es la que escogió México y consiste en decir, voy a tener hospitales para los que estén muy graves, pues que se vayan a meter allí, ¿no? Contención es evitar la enfermedad. El único país que logró tener contención en serio al 100% fue China. Y en 3 meses en China ya no había casos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? No tener casos, o tener casos y decir que medio los atendemos y pues ya si se mueren ni modo. Pues ahí está, doctor, con mucha claridad. Le agradezco, como siempre, que nos acompañe en el programa. Gracias por la invitación, Pascal. Muy amable, gracias. Hasta luego. Malaquías López Cervantes, epidemiólogo integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM.